A continuación, tenemos la ponencia de Cristian Carman, de la Universidad Nacional de Quilmes, y también miembro del CONICET, y de Diego Pellegrín, de la Universidad de Buenos Aires, y las Universidades Nacionales de La Plata, Luján y Lomas de Zamora. La exposición titulada "Y el Sol rotó, el ficcionalismo inferencial de Mauricio Suárez y la dinámica planetaria de Johannes Kepler", que bueno, ahí como tienen en pantalla, justo apareció compartido en el momento exacto, así que todo suyo. Y a los 25 minutos les aviso, ¿sí? Los interrumpo un cachito. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Ignacio. Y arranco ya para no perder más tiempo directamente con la exposición. Están viendo bien, ¿no? Ahí abrí una frase de Paul Teller, sí, excelente. Bien. Entonces, cuando Nelly nos propuso a Cristian, a mí, preparar un trabajo para este workshop dedicado a la filosofía de Mauricio Suárez, en particular al ficcionalismo particular de Mauricio, lo primero que se nos vino a la cabeza fue Kepler, ¿no? En lo primero que pensamos fue en Kepler, y no es casual que hayamos pensado en Kepler, porque Kepler era una enorme fábrica de ficciones, ¿no? Una usina de la imaginación. Es fantástico en eso Kepler. De hecho, escribió una ficción propiamente dicha, ¿no? Escribió una novelita de ciencia ficción. Todos recordamos la fantástica ficción de Kepler de los sólidos platónicos. ¿No? De esa con la que Kepler cree haber descubierto lo que Dios tenía en la mente cuando diseñó el universo, y que la presenta en el Mysterium Cosmographicum, ¿no? Kepler está convencido que había descubierto el secreto del universo, y que a una mente muy superior a la nuestra seguramente se le ocurrió utilizar el modelito de Kepler para ilustrar la portada del libro Ficciones de Kepler. No sé quién fue, pero sin duda tuvo una idea absolutamente genial. Pero no es de esa ficción de la que vamos a hablar hoy con Cristian, no es de la ficción de los sólidos platónicos, sino de otra ficción mucho más interesante, vinculada a la dinámica planetaria de Kepler y muy asociada a la formulación de la ley de las elipses, que hoy conocemos como primera ley de Kepler. Pensamos que la dinámica planetaria de Kepler, ¿no? Con Cristian estamos convencidos que la dinámica planetaria de Kepler es un caso espectacular para pensar la cuestión de las ficciones en ciencia, la naturaleza y la función de las ficciones en ciencia. Casi se nos ocurriría decir algo así como un ejemplo ejemplar de ficción. Y además nos parece que va muy en consonancia con la propuesta ficcionalista de Mauricio, ¿no? Con el ficcionalismo inferencial que propone Mauricio. Ayer, tanto Nelly como Susana, y después Lucas y Diego, caracterizaron largamente y muy detalladamente el ficcionalismo inferencial de Mauricio, así que paso esa parte de la ponencia, la salteo y voy directamente al caso, ¿no? Al caso particular, que es la dinámica de Kepler, la dinámica planetaria de Kepler. Entre los capítulos 32 y 40 ahí está la portada de la Astronomía Nova, el libro libro fundamental de Kepler, en la que formula las dos primeras leyes del movimiento planetario. Kepler lo publica en 1609. Entre los capítulos 32 y 40, después hace un intervalo y retoma en el capítulo 57. En esos capítulos, Kepler despliega una nueva física planetaria,
Antes de abordar la nueva física planetaria de Kepler, conviene decir algo sobre el contexto en el que escribió Kepler. Desde la antigüedad, ¿no? Desde la antigüedad, al menos por poner un momento, desde Platón y hasta Copérnico incluido probablemente, la física planetaria, si nos permiten usar este término un poco anacrónicamente, la física planetaria había estado dominada por la física de las esferas sólidas cristalinas, ¿no? Se asumía que los planetas se movían en movimientos circulares y uniformes, y cuando se preguntaba a algún astrónomo cómo es que los planetas eran trasladados en esos movimientos, la respuesta era a través de un complejo mecanismo de anidamiento de esferas sólidas. En 1588, Tycho Brahe publica este librito sobre los recientes fenómenos del mundo del éter, sería el título. Y lo que hace Tycho en ese librito es, a través de un análisis del cometa del año 1577, dar por tierra toda la física de las esferas sólidas, ¿no? Es como que ese es el momento, quizá un poco antes, pero ese es claramente el momento en que cae la física de las esferas. Esto es un verdadero problema, porque la caída de la física de las esferas deja a los planetas suspendidos en el espacio sin ningún mecanismo, sin ningún poder que los mueva, que los ponga en movimiento. Una de las preocupaciones tempranas que va a tener Kepler entonces es justamente la de restituir una nueva física planetaria que permita explicar cómo es que se desplazan los planetas del modo en que lo hacen. Desde Copérnico, ¿no? Desde Copérnico se sabía que cuanto más grande es la órbita de un planeta, cuanto más lejos está del centro del mundo un planeta, más lento se desplaza el planeta a través de su órbita, ¿no? O sea, cuanto más lejos está, no solo el periodo es mayor porque la órbita que tiene que recorrer es más grande, sino que además el planeta va más despacio, ¿no? Kepler, en el capítulo 32 de la Astronomía Nova, como antesala a proponer su nueva física, demuestra que cuanto más lejos del mundo está un planeta, cuanto más lejos del mundo está un planeta en su del centro del mundo, perdón, está un planeta en su órbita, también más lento se mueve, ¿no? O sea, lo que pasa entre los distintos planetas también le pasa al propio planeta, ¿no? Si el planeta se aleja del centro del mundo, se mueve más lento, cuando se acerca al centro del mundo, se mueve más rápido. Kepler, a diferencia de Copérnico, ya en 1596 había ubicado al Sol verdadero en el centro del mundo, ¿no? De todo esto, infiere Kepler que la fuente del poder que mueve a los planetas tiene que estar en el Sol, ¿no? La relación de la velocidad de los planetas, del movimiento de los planetas, está en relación con su distancia al centro del mundo. En el centro del mundo está el Sol, por lo tanto, dice Kepler, bueno, la fuente del poder que mueve a los planetas está en el Sol. Y además postula que la naturaleza de ese poder es de carácter magnético, ¿no? Dice, ese poder es un poder de tipo magnético. Así Kepler va a imaginar al Sol como si fuera un imán gigante, ¿no? Un imán inmenso que propaga una fuerza magnética a lo largo y lo ancho de todo el universo. Dice Kepler que la naturaleza y el modo de propagación de esta fuerza magnética es semejante a la luz, ¿no? Esta fuerza magnética es muy semejante a la luz. Es inmaterial y se propaga esféricamente de modo instantáneo sin que nada se pierda en su recorrido, ¿no? No hay
pérdida del poder a medida que la fuerza esta magnética se expande a lo largo del universo. Una primera pregunta entonces que hay que hacerle a Kepler es, si nada se pierde de esta fuerza en la propagación, ¿cómo es que cuanto más lejos está un planeta del Sol, más lento se mueve, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿No? Si no hay nada de esa fuerza que se pierda, ¿no? ¿Cómo es que si algo está, cuando el planeta está, por ejemplo, ahí lo están viendo, cómo es que cuando el planeta está sobre el punto B se mueve más lento que cuando otro planeta se encuentra en la órbita A? Dijimos que la fuerza se propaga esféricamente, pero para simplificar consideremos que se propaga en círculos concéntricos con respecto del Sol, ¿no? Eso es lo que propone Kepler, ¿no? El Sol emana una fuerza que uno la puede pensar que se va expandiendo en círculos concéntricos respecto del Sol. Que nada se pierda para Kepler, ¿no? Que nada se pierda significa que a lo largo de la circunferencia A, ¿se ve el cursor de cuando señalo? Bien. Que nada se pierda significa que a lo largo de la circunferencia A, ¿no? Está contenido exactamente el mismo poder que a lo largo de toda la circunferencia B, ¿no? Eso dice Kepler, ¿no? Nada se pierde, pero bueno, las esferas se van ampliando, los círculos se van ampliando, pero en toda la circunferencia hay el mismo poder, ¿no? A lo largo de la circunferencia está contenido el mismo poder que a lo largo de la circunferencia B. Pero en B, por supuesto, está como mucho más difuminado, porque la circunferencia B tiene mayor perímetro que la A, entonces ese poder está como más esparcido a lo largo de B. Por lo tanto, ¿no? Esto implica que en cada trocito de la circunferencia hay mayor intensidad de fuerza que en un trocito igual de la circunferencia B. Por lo tanto, cuando el planeta se encuentre sobre A, va a recibir mayor intensidad de fuerza que lo mueva que cuando se encuentra en B, ¿no? De hecho, Kepler concluye, después de todo un análisis que hace muy similar a este, ¿no? Un poco más técnico, pero muy similar, que la intensidad de la fuerza es inversamente proporcional a la distancia, ¿no? Que el modo en que va menguando la fuerza a medida que se expande por el universo tiene una relación con la distancia, ¿no? La intensidad de la fuerza es inversamente proporcional a la distancia. Ojo, dice Kepler a la distancia y no es la distancia al cuadrado, ¿no? Que va a ser después, es lo que va a aparecer tiempo después en la ley de gravitación universal. Kepler no llega a esa fórmula. Ahora bien, si esto fuera todo, ¿no? Si no hubiera más que eso, si esto fuera todo, los planetas deberían seguir un movimiento rectilíneo acercándose o alejándose del Sol según fueran atraídos o repelidos por esta fuerza magnética solar, ¿no? Si Kepler no hubiera dicho nada más, lo que se deduciría es que los planetas deberían tener un movimiento rectilíneo acorde a la propuesta de Kepler. Por supuesto, los planetas, ahí están las flechitas indicando el sentido de movimiento, no hay que aclarar eso, se mueven de manera circular. Bien, entonces, ¿cómo va a explicar Kepler que los planetas se muevan de modo circular? La solución de Kepler es realmente notable. Volvamos a la analogía de la luz, ¿no? Kepler va a decir algo así, no es exacta, pero el sentido es el mismo, ¿no? Supongamos que nosotros estamos en el centro de un lugar, tenemos una linterna y empezamos a girar con la linterna, ¿no? ¿Qué va a suceder con la luz? La luz va a girar a medida que nosotros vayamos girando. Entonces dice Kepler, el poder emanado por la fuerza de luz
se comporta igual que la luz, ¿no? La luz emanada por la fuente se comporta de la misma manera que se comporta la fuente, se mueve de la misma manera en que se comporta la fuente. Y dice Kepler, bueno, pasa exactamente lo mismo con la fuerza magnética solar. Por lo tanto, el Sol debe rotar, ¿no? El Sol rota. El Sol de Kepler es un Sol que rota. Recordemos que Galileo todavía no había propuesto la rotación solar, faltan unos poquitos años para que proponga la rotación solar. Kepler propone un poco antes que Galileo la rotación solar. Y aún más, dice Kepler, no solo el Sol rota, sino que debe rotar en el mismo sentido en que rotan los planetas, ¿no? Entonces infiere no solo que el Sol rota, sino el sentido de rotación solar. Además, el plano de las órbitas de los planetas se encuentra sobre la eclíptica, simplificando un poco, ¿no? Pero se encuentra en la eclíptica el plano de las órbitas de los planetas. Por lo tanto, infiere Kepler que el eje de rotación solar debe ser perpendicular a la eclíptica. Y por último, lo que va a hacer Kepler es calcular el periodo de rotación del Sol. Dice Kepler, como la fuerza magnética se comporta, ¿no?, de la misma manera que se comporta el Sol, ¿no? Si el Sol gira una vez cada un día, toda esa fuerza también va a girar una vez cada un día, ¿no? Entonces, si esa fuerza va a trasladar a un planeta, ¿no?, y el Sol gira cada un día, el planeta, en principio, si no tuviera ninguna resistencia, debería girar una vez por día. Teniendo esto en mente, dice Kepler, bueno, el periodo de rotación del Sol tiene que ser al menos tan rápido como el mínimo periodo de rotación de los planetas. Es decir, como el periodo de rotación de Mercurio. Mercurio tarda 88 días en dar una vuelta al Sol, aproximadamente, por supuesto. Por lo tanto, dice Kepler, el periodo de rotación solar debe ser al menos de 88 días. ¿No? La astronomía actual, quizá Mauricio nos pueda contar más al respecto, pero la astronomía actual sostiene aproximadamente que el periodo de rotación del Sol es de 25 días, ¿no? No estuvo tan lejos. Kepler dijo, por lo menos tiene que girar una vez cada 88 días. Y hay que darle importancia a ese al menos, porque Kepler estaba seguro que era menor el periodo de rotación. Para Kepler, los planetas son cuerpos materiales, ¿no? Y como todo cuerpo material tiene una propensión al reposo, dice Kepler, una suerte de propensión al reposo, una pereza, ¿no? Entonces, para moverlo se requiere de alguna fuerza y genera una resistencia. Por lo tanto, es creíble, dice Kepler, que el periodo de rotación para poder mover en 88 días a Mercurio tenga que ser mucho más rápido, ¿no? Entonces, esta es la primera parte de la gran dinámica planetaria kepleriana. Notemos que Kepler hace de su ficción magnética, o de su dinámica magnética, Kepler hace 4 inferencias exitosas, ¿no? En el sentido de que aún hoy son sostenidas por las teorías astronómicas. En primer lugar, que el Sol rota, el sentido de rotación del Sol, que es el mismo de las órbitas planetarias, la inclinación del eje de rotación y el periodo de rotación del Sol. Siempre me pareció muy, muy simpático que Kepler, abriendo el siglo XVII, hubiera vinculado de esa forma el magnetismo, la luz y las fuerzas que mueven a los planetas, ¿no? Siempre me resultó muy, muy simpático eso que hace Kepler ahí en la astronomía nova. Bien,
De lo que dijimos hasta acá acerca de la dinámica planetaria de Kepler, se infiere que las órbitas planetarias deberían ser circulares, ¿no? Porque esa fuerza, ¿no? Se expande esféricamente, entonces, y traslada a los planetas en órbitas circulares, pero sobre todo de lo que dijimos hasta acá, se infiere que todas las órbitas planetarias deberían ser concéntricas respecto del Sol, ¿verdad? El Sol debería estar en el medio de las órbitas planetarias. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, nosotros sabemos que esto no sucede. Ahí se vio en bajar al Sol, ¿no? Bien, exacto, ¿no? Nosotros sabemos que, ya lo sabían los antiguos, pero lo sabe también muy bien Copérnico, que las órbitas, aún en un esquema heliocéntrico, son excéntricas, ¿no? El Sol no está en el centro de las órbitas. Y esto es un gran problema para Kepler, porque si los planetas trazan recorridos excéntricos con relación al Sol, ¿no? Eso significa que la distancia de los planetas al Sol va variando a lo largo de la órbita de los planetas, ¿no? Fíjense, ahí está bien indicado, ¿no? En un momento está muy lejos el planeta del Sol, pero en un momento, cuando más abajo, está muchísimo más cerca. Entonces, la cuestión es cómo es que esto sucede, cómo es que en este esquema de fuerzas magnéticas los planetas pueden acercarse y alejarse respecto del Sol. En el capítulo 38 de la Astronomía Nova, Kepler se da cuenta perfectamente de esto, sabe perfectamente que acá hay un problema a resolver y dice que además de la fuerza magnética solar, debe haber algún tipo de fuerza o de poder en el propio planeta, vis incita, la llama, ¿no? Una vis incita, una fuerza propia, un poder propio del planeta que explique este acercamiento y alejamiento respecto del Sol. Los antiguos, al menos desde Hiparco, ¿no? Sabían perfectamente cómo representar una órbita excéntrica, ¿no? Un recorrido excéntrico con círculos concéntricos, ¿no? Ustedes tienen el círculo rojo ahí en la diapositiva. El círculo rojo es un círculo excéntrico y se puede representar ese círculo excéntrico a partir de dos círculos concéntricos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con un sistema de epiciclo y deferente, ¿no? Que lo hace de esta manera. El planeta gira en el círculo concéntrico que es el epiciclo, gira alrededor del epiciclo, y el centro del epiciclo, ¿no? Es concéntrico y gira alrededor del punto A, ¿no? Entonces, con un sistema de epiciclo y deferente se puede armar perfectamente una excéntrica. Pero Kepler va a descartar que el movimiento del planeta pueda estar representado por un epiciclo. ¿Por qué? Porque dice, no hay ninguna fuerza, ¿no? Que nos permita entender, ¿no? No es posible imaginar ningún tipo de fuerza, es un absurdo total que haya una fuerza que pueda hacer que el planeta se mueva de manera circular alrededor de un punto vacío, ¿no? El centro de un epiciclo es una entidad teórica, ¿no? No hay, es un punto vacío, no hay ahí nada. Entonces Kepler dice, bueno, es impensable que un planeta, ¿no? tenga una mente que él le haga moverse de manera circular alrededor de un punto vacío, ¿no? Eso no puede ocurrir. Entonces, ¿qué solución da Kepler a esta cuestión del acercamiento y alejamiento del planeta respecto del Sol? Diego, en el capítulo quedan 5 minutos. 5 minutos nada más. En el capítulo 57
de la astronomía nova, Kepler va a dar una solución que es sencillamente genial, ¿no? Y además es una solución muy comprometida con la ficción, ¿no? Paro de compartir porque necesito que vean una cosita, ¿no? Para entender bien la solución que va a dar Kepler. Acá tengo un modelo 3D de los planetas. Bien. Dice Kepler que al igual que el Sol, todos los planetas son imanes, ¿no? Al igual que el Sol, cualquier planeta también es un imán. Pero son imanes un poco diferentes porque tienen un eje, ¿no? Tienen un eje y en el eje hay un polo del eje que tiende a ser atraído por el imán, ¿no? Pongámosle el polo rojo, y un polo negro, ¿no? Que tiende a ser repelido por el imán solar, por el Sol. Además, ese eje está inclinado respecto de la órbita del planeta alrededor del Sol, y por último, ese eje se mantiene siempre en la misma posición, ¿no? Es un claro movimiento de traslación. Bien, entonces dice Kepler, imaginamos que acá está el Sol, ¿no? Yo soy el Sol, y acá está en esta posición el planeta. En ese momento, el polo atractivo está mucho más cerca del Sol que el polo repulsivo, el polo que el Sol repele. Por lo tanto, en ese momento, que es equivalente a un solsticio, si lo quieren pensar con la Tierra, en ese momento el Sol va a tender a atraer al planeta, ¿no? Lo va a acercar hacia él. ¿De acuerdo? Pero a medida que el planeta se desplace, ¿no? Va a llegar un momento en que el polo atractivo y el polo repulsivo, por decirlo de alguna manera, van a estar a la misma distancia. Ahí ni el Sol ni atrae ni repele al planeta. En otro momento va a ocurrir lo contrario que la primera situación. El polo que repele el Sol va a estar mucho más cerca. Entonces, en ese momento, el Sol va a tender a expulsar al planeta, ¿no? Lo va a alejar al planeta. Bien, esa es la solución maravillosa que da Kepler, y lo que implica es que el planeta, además del movimiento alrededor del Sol, va a tener un movimiento rectilíneo, siempre orientado con relación al Sol, de acercamiento y alejamiento. Vuelvo a compartir, Ignacio, me queda muy poquito, no te preocupes, ya vamos terminando. Entonces, esta situación, ¿no? Genera que el movimiento del planeta alrededor del Sol tenga esta característica, ¿no? Ahí se ve, ven que hay un epiciclo, está dibujado no porque Kepler cree que hay un epiciclo, sino para ilustrar mejor, el planeta se mueve no sobre un epiciclo, sino sobre el diámetro de un epiciclo. Fíjense que va y vuelve, se acerca y se aleja del Sol, y además el planeta gira alrededor del Sol. Este movimiento en el diámetro del epiciclo es lo que se llama un movimiento de libración, ¿no? Una libratio, ¿no? La libratio, ¿no? La llama Kepler. Si vemos la trayectoria que va trazando el planeta alrededor del Sol, vemos que traza una especie de círculo excéntrico, ¿no? Claramente el punto negro sería el centro de ese círculo, ¿no? Y el Sol estaría excéntrico. ¿De acuerdo? Ese recorrido es casi un círculo, ¿no? Kepler lo llamó, es medio ovaladito hacia los costados. Kepler lo llamó un círculo con las mejillas inflamadas o algo así, ¿no? Bien, entonces hasta acá se resuelve la cuestión de el acercamiento y alejamiento del planeta alrededor del Sol, pero todavía esto no representa el movimiento fiel del planeta, fielmente el movimiento del planeta alrededor del Sol. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando el planeta se acerca al Sol, debería moverse más rápidamente en la trayectoria alrededor del Sol que cuando está lejos del Sol. Y por el momento se mueve a la misma velocidad, ahí lo están viendo, ¿no? Pero
dada la dinámica de Kepler, cuando el planeta está abajo, se debería acelerar. Si Kepler hubiera querido representar esa aceleración del Sol antes de tener sus dos leyes de Kepler, lo que se le hubiera ocurrido es ecuantizar la órbita del planeta, poner un ecuante en la órbita del planeta, algo que Kepler conocía a la perfección. Entonces hubiera agregado un ecuante, ¿no? Ahí está subiendo, vieron que hay un punto que se separó del Sol, ¿no? Ese es el ecuante, y ahora el planeta se mueve con velocidad uniforme no respecto del Sol o no respecto del punto intermedio, sino respecto de ese puntito amarillo de arriba del ecuante. Entonces fíjense cómo se acelera el planeta cuando va por abajo, ¿o no? ¿No? Cuando está arriba va más lento y se acelera abajo. Y además, si vemos la trayectoria que forma el planeta cuando se desplaza alrededor del Sol, vemos que no es otra cosa que una hermosa y maravillosa elipse, ¿no? El planeta traza, siguiendo la dinámica kepleriana, ¿no? Traza una maravillosa elipse. Por eso no es de sorprender. Estamos sobre el tiempo, Diego, un cachín más, pero sí. Sí. Por eso no es para sorprendernos en lo más mínimo, y con esto termino, que inmediatamente después de que Kepler propone esta solución en el capítulo 57, en el capítulo 59, el 58 es solo una aclaración que hace, en el capítulo 59, Kepler formula la ley de las elipses, ¿no? Justo después de esto, Kepler deriva la ley, o formula en todo caso, la ley de los elipses. Dice ahí: quod orbita Martis librati, hace la libración en el diámetro del epiciclo, fiat perfecta elipsis. Muchas gracias.